Descubierto el animal más increíble que voló sobre la tierra, un ser extraordinario de 250 kilos. Miguel, con los ojos pegados a la primera página del periódico local, sintió que su corazón se aceleraba. Aquella ave gigantesca, con plumas que destellaban como el oro al atardecer, representaba todo lo que había deseado en su vida, una oportunidad para salir del ciclo opresivo que lo ataba a la tierra y a las expectativas de su familia. Sin embargo, el revuelo en el pueblo también trajo consigo un torrente de dudas. Su familia, siempre preocupada por la agricultura, nunca lo había tomado en serio. Miguel era solo un joven que soñaba con libros, lejos de la realidad de los campos que su padre cultivaba. La imagen de esa ave seguía danzando en su mente, un símbolo de lo que podría ser su futuro. Pero, ¿qué pasaría si se atrevía a perseguir ese sueño? Su padre, con sus manos callosas y mirada dura, siempre había dicho que los libros no alimentan el estómago. Miguel, empujado por la presión de la tradición y la lucha diaria por mantener a su familia, comenzaba a dudar de sí mismo. La idea de presentarse como un investigador frente a sus amigos y familia se tornaba cada vez más aterradora. Un atardecer, mientras las sombras alargadas del día se alzaban sobre los campos, Miguel se encontró en el umbral de la finquita, sintiendo como su mente se llenaba de miedos. La comunidad ya hablaba del descubrimiento, las voces del pueblo resonando en su interior como ecos que lo sometían. ¿Qué sabe un simple agricultor de aves? ¿Por qué perder el tiempo buscando lo que es un sueño? Esa presión no solo venía de su padre, sino de cada rostro que lo había visto crecer. Cuerpos que esperaban que se quedara en el campo, que se dedicara a las mismas tierras que sus antepasados. En medio de sus tormentosas reflexiones, apareció Silvia, una bióloga que regresaba para estudiar el ave. Su pasión era contagiosa, y Miguel sentía su determinación como un hilo que lo unía a la posibilidad de cambiar su destino. A medida que compartían ideas, él comenzaba a vislumbrar un camino. Pero al mismo tiempo, la culpa lo ahogaba. Al soñar, estaba traicionando a su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema se intensificó cuando descubrió que su padre guardaba un secreto, algo que podría darle una razón para seguir el sueño que había escondido toda su vida. La confusión crecía a medida que las miradas reprochadoras se acumulaban. Miguel podía ver la decepción en los ojos de su padre, y eso lo atormentaba. ¿Podría realmente presentarse a la comunidad como alguien que aspira a más, cuando su propia familia no lo comprendía? La presión de ser fiel a sus raíces y, al mismo tiempo, serle fiel a su corazón se convertía en una lucha interna desgarradora. Sintió un nudo en la garganta, y su respiración se volvió irregular. Cada vez que pensaba en la presentación sobre el ave, una ola de ansiedad lo invadía. Las expectativas de su familia eran como cadenas. Justo cuando se encontró al borde de tomar una decisión crucial sobre su futuro, un mensaje llegó a su teléfono. ¿Estás listo para confrontar quién realmente eres? La pregunta resonó en su mente, desafiándolo a actuar. Quedaba en el aire la posibilidad de que todo cambiara, pero el miedo a lo desconocido lo paralizaba. ¿Lograría finalmente liberarse de las expectativas que lo redefinían, o seguiría atrapado en las redes del deber familiar? Miguel observó sus manos temblorosas, intentando encontrar una respuesta dentro de él. La tensión aumentaba a medida que la fecha de la presentación se acercaba. Había algo profundamente perturbador en la idea de enfrentarse a sus vecinos, a su familia. Las expectativas que lo mantenían anclado parecían un laberinto del que no podía escapar. Cada día, las imágenes del ave se convertían en un eco ensordecedor, un recordatorio incesante de un futuro que podía ser suyo, pero que sentía fuera de su alcance.
Silvia había mencionado la importancia de la investigación científica y cómo ésta podía transformar vidas. La chispa en sus ojos al hablar sobre el ave revelaba una pasión que Miguel había olvidado. Mientras ella compartía sus ideas, él empezó a cuestionar la narrativa en la que había estado atrapado. ¿Por qué la agricultura era el único camino? ¿Acaso no había más en la vida que seguir el legado de su padre? Sin embargo, la sombra de la decepción de su familia se cernía sobre él, llevando consigo el peso de la traición. A medida que los días se convertían en horas, Miguel decidió llevar un diario. Escribir le permitió explorar sus pensamientos sin la presión de las miradas ajenas. Con cada palabra, cada trazo en la hoja, comenzaba a aclarar sus ideas. Las dudas se transformaban en preguntas resolutivas. ¿Qué hay de mis sueños? ¿He tenido el coraje de soñar verdaderamente? Quería descubrir si la curiosidad que llevaba dentro podía ser más que un simple capricho. El día antes de la presentación, mientras los cultivos brillaban bajo la luz del atardecer, Miguel decidió visitar el lugar donde habitaba el ave. Caminó hacia el bosque, sintiendo el crujir de las hojas bajo sus pies. La belleza natural de ese lugar contrastaba con la presión que sentía sobre sus hombros. Aquel entorno le hablaba, le decía que aún había tiempo para elegir. Cuando finalmente se encontró frente al hábitat del ave, un brillo dorado captó su atención. Era tan majestuoso en el aire, tan libre, el espectáculo lo inspiró. Sintió que un torrente de energía renovadora le llenaba el corazón. Era un recordatorio de lo que significaba perseguir un sueño. Con la cabeza más clara, decidió que no podía dar marcha atrás. Sería el propio testigo de su travesía, un papel que había estado esperando asumir. Más tarde esa noche, mientras la familia cenaba, las conversaciones giraban en torno a los cultivos y la próxima cosecha. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, advirtiéndole que había llegado el momento de ser honesto. Sin embargo, cuando intentó abrir la boca, la voz de su padre resonó en su mente, con un filtro de reproche que lo detuvo. Todo lo que quedaba era un pesado silencio que lo abrumaba. Con el amanecer, se acercó a su padre, decidido. Al abrir la boca, las palabras se enredaron en su garganta. El miedo se apoderó de él, pero justo antes de que las dudas lo vencieran, recordó la imagen del ave, su libertad. Lo que había descubierto en la selva ya no podría ser ignorado. Había una distancia abismal entre lo que se esperaba de él y lo que verdaderamente deseaba alcanzar. Afrontaría la verdad, no solo ante su familia, sino ante sí mismo. Las respiraciones se hicieron más profundas y rápidas, y fue en ese momento que Miguel tomó esa fuerza de decisión para enfrentar no solo a su familia, sino al miedo que lo había gobernado toda su vida. Mientras daba el primer paso hacia su padre, sintió un cambio en el aire, como si los vientos de transformación comenzaran a soplar. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. He encontrado algo más sobre el ave. Creo que necesitarás saberlo, decía. La urgencia de las palabras lo atravesó como un rayo, abriendo la puerta a un nuevo dilema. ¿Podría esa nueva información ser el impulso que lo lleve a ser el hombre que siempre ha querido ser? Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer el mensaje. La curiosidad lo envolvió como una corriente eléctrica, sus pensamientos chocando entre sí. La ave que había avivado su sueño, ahora prometía ser el catalizador de un cambio más grande. Por un instante, se encontró inmóvil, atrapado en la indecisión. Pensó en su padre, en lo que iría a decirle, en cómo le impactaría un nuevo giro en su vida. Pero la verdad resonó en su interior. La presentación no era solo un trámite, era una declaración de su nueva identidad, un primer paso hacia la vida que realmente deseaba. Asumió que lo que Silvia había mencionado anteriormente sobre la investigación científica no solo se aplicaba a los grandes descubrimientos, sino también a los pequeños sacrificios que uno debía hacer para avanzar. La urgencia en el mensaje lo empujó a actuar. Sin duda, aquel era el momento de escoger un camino. Decidió primero responder al mensaje, pidiendo más detalles. En cuanto terminó, un impulso de energía lo llevó al espacio de trabajo que había improvisado en su habitación.
La habitación se convirtió en un santuario para su crecimiento personal y un refugio donde sus ideas podrían florecer. Con cada archivo, cada imagen que había reunido, Miguel se sumergió en el mundo del ave. Internet estaba lleno de información que antes no había considerado. Páginas de investigaciones, vídeos de otros investigadores y discusiones en línea lo sumergieron en una realidad que había ignorado, un universo donde el conocimiento y la pasión se entrelazaban. Se preguntó si Silvia podría ser su aliada en esta nueva travesía. Formuló un plan: primero, investigaría a fondo, y después, lo compartiría con ella, permitiendo que su entusiasmo se contagiara mutuamente. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera otra respuesta. Es un hallazgo asombroso. El ave no solo es única por su tamaño, también posee peculiaridades que podrían ofrecer avances significativos en el estudio del clima. La emoción en el tono de las palabras traspasó la pantalla. Miguel comprendía que este era el momento decisivo, un paso más hacia su autenticidad. Mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, la luz se filtraba a través de las cortinas, iluminando su cuarto lleno de notas y mapas. Cada elemento parecía cobrar vida, dibujando un futuro vibrante. Sin embargo, no podía ignorar la sombra que su familia proyectaba. Se sentía dividido en dos: el joven audaz que soñaba despierto y el hijo que temía defraudar. Esa lucha interna era el antagonista de su propia historia. La oscuridad se asentó en el horizonte y la ansiedad de su presentación creció. La idea de exponer su descubrimiento crecía en él, al tiempo que la realidad de decepcionar a su padre se tornaba más presente. Sin embargo, la imagen del ave, elegante y libre en el cielo, le recordaba que sus aspiraciones merecían valerse por sí solas. Al final, decidir ser quien realmente era podría ser la mayor lección que compartiera con su familia. Exhalando, se dio cuenta de que participar en el conocimiento significaba asumir riesgos. Miguel se enredó en una energía nueva, un compromiso consigo mismo. No solo se convertiría en un comunicador del descubrimiento, esforzándose por ser parte de ese mundo que tanto lo fascinaba, sino que también se enfrentaría a la verdad de sus aspiraciones frente a su padre. Afuera, las estrellas comenzaron a brillar con fuerza, como reflejos de infinitas posibilidades. Estaba listo para dar un gran paso adelante, pero antes de poder descansar, algo nuevo captó su atención. Su computadora, aún con muchas pestañas abiertas, se iluminó con una advertencia: revista académica solicitando documentos sobre el ave. Deadline inmediato. Un ágil latido de adrenalina se apoderó de él. La oportunidad de ser parte de algo más grande estaba justo allí al alcance. Miguel se sintió al borde de la revelación. ¿Sería capaz de completar su investigación antes de que terminara la noche? La presión aumentaba, pero en su interior había una certeza: sería el protagonista de su propia historia, sin sombras. Se lanzó a recoger sus notas. El tiempo corría. La luz tenue de la pantalla iluminaba el rostro de Miguel mientras la frase de la revista se repetía en su mente, resonando como un mantra de propósito. La sensación de urgencia era palpable, el tiempo se deslizaba sin compasión y con cada segundo, su motivación crecía. Se sintió como un explorador a punto de desvelar un misterio siglos oculto, un avance que podría redefinir su vida y mostrarle una nueva faceta de sí mismo. Comenzó a organizar frenéticamente sus notas, el eco de sus pensamientos fluyendo en paralelo con sus acciones. Con cada dato que recolectaba, fortalecía la estructura de su investigación. Se dio cuenta de que este desafío trascendía la simple presentación, era una oportunidad para conectar su pasión con un futuro potencial que había soñado casi en silencio. Las imágenes del ave aparecían en su mente, no solo como letras sobre el papel, sino como un símbolo de su evolución personal. A medida que compuso los primeros borradores, sintió una chispa de confianza alimentándose de su esfuerzo. Sin embargo, pronto se vio asediado por las preguntas inquietantes. ¿Era su investigación lo suficientemente sólida? ¿Podría sostener la atención del comité? Un soplo de duda comenzó a desafiar su determinación. Se sentó en silencio por un instante, permitiendo que la ansiedad se manifestara. Era el momento clave,
tenía delante la oportunidad que había anhelado, y al mismo tiempo, las sombras de lo que su padre podría pensar se cernían sobre él como un peso que no podía ignorar. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, Miguel reflexionó sobre su trayectoria. Desde niño, había navegado entre las expectativas familiares y sus propios sueños. Cada vez que se sentía perdido, encontraba en la ciencia un refugio, una forma de escape que siempre había prometido disfrutar. La idea de hacer realidad esos sueños mientras todavía pertenecía a un legado familiar fue atrapante. Decidió renunciar a la idea de complacer a su padre, en lugar de someterse, propondría un cambio que ambos pudieran tomar en cuenta, con renovada determinación, aceptó que su voz merecía ser escuchada. La confianza creció a medida que su investigación se transformaba de un mero conjunto de datos a un relato cohesivo sobre el ave extraordinaria. Reunió especificaciones y potenciales implicaciones para el estudio del clima, cada hoja se llenaba con su visión de un mundo donde la ciencia podía desafiar las capacidades humanas. En los momentos de pausa, los destellos de un futuro posible comenzaron a fluir. Se imaginaba ofreciendo esta investigación en presentaciones académicas, en conferencias, atrapando la atención de profesionales destacados. Sentía que había descubierto una faceta de sí mismo que había estado oculta entre temores y expectativas familiares. La tarea consumía horas, y la noche avanzaba rápidamente. El silencio de su habitación era interrumpido solo por el tecleo constante y el susurro de sus pensamientos, creando una sinfonía de empoderamiento personal. Sin embargo, a medida que su trabajo se acercaba a la culminación, una pregunta persistente interrumpió su concentración: ¿cómo compartiría esta parte de su vida con su padre? La imagen de su padre, imponente y crítico, lo desafiaba a ser mejor, a seguir un camino ya trazado por generaciones de su familia. Miguel sabía que revelarle su descubrimiento podría no ser bien recibido. Esa barrera emocional comenzaba a pesarlo. Cuando finalmente atrapó una idea brillante para el cierre de su investigación, se sintió impulsado a seguir escribiendo, pero algo se agolpaba en su mente. Necesitaba cerrar la brecha entre su nuevo yo y el hijo que su padre esperaba que fuera. La conexión con su propia identidad estaba en juego, y no había forma de silenciar esa búsqueda. Sus dedos danzaban sobre el teclado mientras construía su pieza final, pero ese mismo impulso no podía evitar que se preguntara nuevamente, ¿cómo encajarían su proyecto y sus sedientos sueños entre límites tan establecidos? Mientras el reloj marcaba la medianoche, una decisión crítica se planteaba ante él. ¿Sería capaz de revelar la verdad detrás del ave y, al mismo tiempo, enfrentarse al legado familiar que había llevado toda su vida? Alborozado, Miguel miró la pantalla. La conclusión se formaba, pero un nuevo pensamiento resurgía. Podía escribir desde su realidad, no como un fugaz investigador, sino como quien realmente era. Lo que no sabía, es que en ese momento, se convertiría en mucho más que un simple científico, podía ser un pionero en su propio camino. Pero la invitación de Silvia aún estaba presente en su mente. ¿Acaso había una conexión más profunda que aún no había explorado? Con esta interpelante pregunta golpeando su mente, Miguel sintió que la noche apenas comenzaba. Miguel despertó con el primer rayo de sol que atravesaba la ventana. La luz dorada llenaba su habitación, proyectando sombras que danzaban sobre las páginas de su trabajo. Ayer había sido un día intenso, lleno de revelaciones y decisiones que resonaban en su mente como ecos en una cueva. La imagen del ave que había llegado a significar tanto para él, el símbolo de su aspiración, ahora era un faro que iluminaba su camino. Después de un rápido desayuno, se sentó ante su computadora, con el propósito de dar los últimos retoques a su investigación. La idea de ser el encargado de presentar algo tan significativo le generaba tanto emoción como ansiedad. Mientras repasaba sus notas, sintió que un nuevo desafío emergía. No solo tenía que cautivar la atención del comité, sino también encontrar la manera de validar su lugar en la historia familiar que tanto peso tenía en su mente. Fue entonces cuando, de repente, sintió la necesidad de hablar con Silvia. Había algo en su forma de abordar las situaciones que le ofrecía confianza. Sin pensar, decidió enviarle un mensaje. Necesitaba su apoyo, no solo como colega,
sino como alguien que comprendía el miedo y la ambición de perseguir sueños en medio de expectativas ajenas. El ping de su teléfono le trajo una respuesta instantánea. ¿Qué necesitas? Estoy aquí para ti. A medida que caminaba por el campus rumbo a su despacho, Miguel reflexionó sobre esto. Nunca había tenido realmente un respaldo emocional en su búsqueda. La ciencia, aunque un refugio, no podía ser su única compañía. La amistad de Silvia ofrecía una perspectiva fresca, un ingrediente que podía enriquecer su experiencia. Tenía que arriesgarse a compartir su trabajo antes de la presentación. Necesitaba hacerlo, no solo para recibir retroalimentación, sino también para caminar junto a alguien que vivía la misma lucha. Se sentó en una mesa de la cafetería donde la luz natural iluminaba las caras ansiosas de sus compañeros. Silvia llegó casi de inmediato, con una sonrisa amable que disolvía la tensión desde la distancia. Cuando le mostró su trabajo, el diálogo fluyó. Silvia le hizo preguntas incisivas que lo obligaron a profundizar en algunos puntos que había dado por sentado. Con cada retroalimentación, Miguel se sentía más claro, más seguro de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, en el transcurso de la conversación, una sombra oscura emergió en su mente. La presión por hacer orgulloso a su padre comenzó a pesar de nuevo, haciéndole cuestionarse si estaba trascendiendo su legado o simplemente intentando huir de él. Silvia percibió su distracción y le preguntó directamente, ¿qué es lo que te detiene, Miguel? ¿Es el miedo al que dirán? Aquella pregunta lo golpeó con la fuerza de un rayo. Se dio cuenta de que había estado intentando ser un investigador y un hijo al mismo tiempo. Un peso adicional que no había contemplado. En su aprecio por la ciencia, había postergado la confrontación con su padre y, a la vez, su propia identidad en el proceso. Con renovada claridad, decidió que debía ser honesto consigo mismo primero, antes de articular su descubrimiento al mundo. La ciencia era su pasión, sí, pero era su voz la que había quedado enterrada por las expectativas. Se le ocurrió un nuevo enfoque para su trabajo que no solo incluía datos, sino también su propia historia. Su conexión con el ave como símbolo de libertad le daba un poder que estaba dispuesto a reivindicar. Cuando la conversación con Silvia finalizó, se sintió más ligero. Había tomado la decisión de transformarse, su investigación sería tanto un estudio científico como un testimonio de autodescubrimiento. El conflicto con su padre sería inevitable, pero estaba listo para enfrentar cualquier reacción. Con la fecha de la presentación acercándose y su corazón palpitando con una mezcla de ansiedad y emoción, Miguel comprendió que estaba preparado. No solo se trataba de un descubrimiento académico, sino de un viaje personal hacia la verdad sobre quién era. Realmente, mientras regresaba a su habitación, una idea centelleante iluminó su mente. La presentación no solo impactaría al comité, sino también a su padre. Miguel se puso a escribir nuevamente. Podía fusionar la historia de su investigación con una reflexión sobre su vida, algo que resonara en su padre, un puente que uniría su historia personal y profesional, pero, al mismo tiempo, una pregunta inquietante brotó. ¿Cómo reaccionaría su padre ante esta revelación? El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y con él, la posible confrontación que había temido y anhelado. Con aquella incertidumbre cernida en el aire, Miguel se sintió al borde de un abismo, con la decisión de dar el siguiente paso, o retroceder a la sombra de las expectativas. Con la mente llena de ideas y dudas, Miguel se sentó nuevamente frente a su computadora. Las teclas bajo sus dedos eran el medio para materializar su transformación. Había decidido incluir aspectos de su vida personal en su investigación sobre el ave, lo que enriquecía su trabajo, pero también le generaba un nudo en el estómago. Se preguntó cómo encajarían sus experiencias y emociones en un estudio que había sido delimitado por métricas y objetividad. A medida que se sumergía en la escritura, tratando de tejer su historia con datos científicos, una parte de él se rebelaba. ¿El comité aceptaría esto? En un mundo donde la lógica predominaba, introducía la vulnerabilidad de sus recuerdos, la lucha con su identidad y su visión sobre el legado que le había dejado su padre.
Por un lado, la idea de crear una obra que conectara a todos los que habían sido tocados por las historias de estas aves lo llenaba de esperanza, pero el temor al juicio mismo lo paralizaba. Sin embargo, esa noche de insomnio fue, en muchos sentidos, un catalizador. En la penumbra de su habitación, con solo la luz de la pantalla iluminando su rostro, Miguel sintió que daba un paso adelante cuando decidió dejar de lado la búsqueda de perfección y reflejar su verdad. Escribir sobre el ave se convirtió en un acto de liberación personal. A cada palabra, cada frase que ponía en pantalla, sentía como si cada miedo se desvaneciera un poco más. Las horas pasaron y, por primera vez, se sintió en control. Miguel no solo estaba siendo honesto con el comité, sino que se estaba entregando a sí mismo. Pero aquella sensación de poder se tornó en inquietud al plantear la pregunta, ¿cómo haría su padre parte de esta historia? ¿Podría su padre entender que el viaje de su hijo no significaba una traición a su legado, sino una forma de evolucionar sobre él? Al día siguiente, Miguel se dispuso a hablar con Silvia sobre su nueva dirección. Ella siempre había sido su confidente, y su visión podría ayudar a refinar aún más lo que había comenzado. Al encontrarse en el mismo café, con el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones a su alrededor, Miguel comenzó a exponer sus ideas. Estoy fusionando experiencias personales con el aspecto científico, le dijo, sintiendo un murmullo de nerviosismo en su voz. Pero no sé si eso será suficiente. ¿Qué pasa si el comité lo ve como una distracción de la investigación? Silvia, con su mirada perspicaz, cuestionó, ¿te importa lo que piensen ellos más que lo que sientes tú? En lugar de buscar su aprobación, ¿no sería más honesto intentar conmoverlos con tu pasión? La ciencia también es emocional si se presenta con autenticidad. Las palabras de Silvia resonaron profundamente en él. Miguel se dio cuenta de que había dejado que el miedo a la opinión ajena lo guiara en lugar de su instinto. La autenticidad no era una debilidad, era su mayor fortaleza. Se sintió inspirado para empezar de nuevo, no solo en el contenido, sino en cómo lo presentaría. Este trabajo no solo era suyo, era una declaración sobre su crecimiento, sus luchas y su deseo de reconciliar su camino con los ideales de su padre. Ya no existía el deseo de complacer a su padre al precio de su propia voz. Miguel decidió que, aunque la reacción de su padre fuera impredecible, su búsqueda de conexión era un puente que merecía ser construido. Mientras comenzaba a esbozar el contenido que integraría sus vivencias más íntimas, una notificación en su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje de su padre, invitándolo a cenar. Miguel sintió cómo la tensión se intensificaba en su pecho. ¿Era esto un signo del destino? Le daría la oportunidad de presentar su verdad en una conversación más personal antes de enfrentar la crítica del comité. Con el nuevo enfoque rebosando su mente, Miguel comprendió que no podía evitar esa reunión. Tendría que decidir si mostraría su trabajo en su máxima expresión o si seguiría ocultando partes de sí mismo. Estaba en la cúspide de tomar otra decisión crucial, esta vez no solo relacionada con su investigación, sino con su vida misma. La cena se vislumbraba no solo como un encuentro familiar, sino como un acto valiente de revelación. A medida que se ajustaba la corbata, sintió el peso de la palabra revelación caer sobre sus hombros. La confrontación con su padre, el verdadero momento que había estado esperando subyacente a su trabajo, estaba a punto de llegar. ¿Sería la culminación de su viaje personal o el inicio de una nueva lucha? La cena prometía ser todo menos predecible. Miguel llegó al restaurante con una mezcla de emociones que le revolvían el estómago. La luz suave y la música de fondo parecían distantes en comparación con la tormenta que se desataba en su mente. A cada paso que daba, los latidos de su corazón aumentaban, marcan el compás de su ansiedad. Sabía que aquella cena representaba más que un simple encuentro familiar, era el momento de exponer su verdad y arriesgarse a la aceptación de su padre. Al entrar, divisó a su padre sentado en una mesa cercana, con su mirada ausente perdida en sus pensamientos. Su figura, aunque envejecida, aún conservaba la autoridad que había tenido durante años en su vida. Miguel se sintió pequeño frente a la monumental figura de su progenitor, el legado era un peso que siempre había cargado.
Hola, papá, dijo al acercarse, tratando de mantener la voz firme. Hola, Miguel, respondió su padre, levantando la vista. No había calidez en sus palabras, solo una expectativa glacial. Ambos se sentaron y tras un silencio incómodo, Miguel decidió dar el primer paso. He estado trabajando en mi investigación sobre el ave y quiero compartir algo diferente sobre lo que quiero incluir. La mirada de su padre se tornó inquisitiva. ¿Diferente? ¿A qué te refieres? Pienso fusionar datos científicos con mis experiencias personales, le explicó Miguel, sintiendo que cada palabra lo acercaba a un precipicio. Quiero que mi trabajo refleje no solo la ciencia, sino también lo que siento. Las emociones son parte del proceso de descubrimiento. El ceño de su padre se frunció. Las emociones son un estorbo en la ciencia. La objetividad es lo que hace que un estudio sea válido. No puedes dejar que tus sentimientos enturbien tu investigación. Las palabras de su padre resonaron como un eco en su mente, recordándole las enseñanzas que lo habían guiado desde niño. Sin embargo, dentro de él, una tormenta de determinación comenzó a formarse. ¿Qué precio tendría que pagar por reprimir su voz? ¿Era correcto abandonar su autenticidad para buscar la aprobación? Pero, papá, la ciencia no es solo números y gráficos. Tiene que ver con la conexión, con historias que importan, contrarrestó Miguel, sintiendo cómo la tensión crecía en la mesa. Quiero que mi trabajo tenga alma. Su padre lo miró con desaprobación, como si la traición se manifestara en sus ojos. Avanzar con ese enfoque será un error que te perseguirá, replicó. Sus palabras eran como dagas, pero en lugar de desanimarse, Miguel sintió que el fuego de su espíritu se avivaba. Fue entonces cuando la conversación se volvió más intensa. Discutieron teorías, métodos y, más importante aún, valores. Cada argumento que lanzaban parecía rebatir el miedo a ser el mismo, una batalla entre lo que había sido enseñado y lo que sentía que era correcto. ¿Acaso no debería buscar mi propio camino?, comenzó a cuestionar Miguel. Si nunca me arriesgo a ser auténtico, ¿qué legado estoy dejando yo en lugar del que tú quisiste crear? Porque es el mío del que quiero hablar y no solo un reflejo del tuyo. Su padre, visiblemente molesto, tomó un sorbo de agua. Estás hablando de emociones como si fuese una fórmula ganadora. ¿No te das cuenta de lo que estás arriesgando? Miguel sintió que estaba en un punto de inflexión. Sabía que sus decisiones podrían definirse no solo por la aceptación de su padre, sino por el deseo de ser fiel a sí mismo. En ese momento, la presión de la mesa representaba la presión de sus expectativas y de su propia ansiedad. Mientras la cena avanzaba atrás de una fachada de normalidad, un nuevo mensaje reverberó en su mente. ¿Era posible que la verdadera aprobación viniera de su capacidad para ser valiente y auténtico? La conversación se escapó de la dirección que había esperado, llevándolos a territorios inexplorados, y Miguel sintió que el momento crítico se acercaba. Los latidos de su corazón resonaban en el silencio que siguió a su última declaración. Era hora de mostrarle a su padre el verdadero Miguel. Pero, ¿y si lo que revelara lo alejaba aún más? La tensión había alcanzado su clímax, y la cena se convirtió en un campo de batalla emocional. La revelación que Miguel había estado temiendo estaba a la vista, y nada podría prepararlo para la reacción que podría desencadenar. Este trabajo es importante para mí, papá. Si no entiendes eso, nunca entenderás mi verdadero yo. El aire se detuvo. Sintió que no había vuelta atrás. ¿Qué libertades estaba dispuesto a reclamar si eso significaba perder a su padre en el camino? El tiempo se congeló, y Miguel se preguntó si su respuesta lo llevaría hacia adelante o a un nuevo abismo. La atmósfera se volvió densa, y en el rostro de su padre se dibujaron emociones que Miguel apenas podía interpretar. Aquel semblante que siempre había representado autoridad y juicio se transformó en un mapa de confusión y enfado. No obstante, un nuevo sentido de resiliencia brotó en Miguel. Aquella lucha por su autenticidad había comenzado, ya no era solo un hijo buscando la aprobación, era un hombre dispuesto a tomar las riendas de su propio destino.
Su mente se enfocó en lo que realmente quería compartir, la pasión que sentía por la naturaleza, la esencia que impregnaba sus investigaciones. La imagen del ave que había elegido estudiar se convirtió en un símbolo de su propia lucha. Era libre, diversa y belleza pura. Al compararse con ella, Miguel comprendió que debía enfrentar su verdad, no solo por su propio bienestar, sino también como un mensaje para aquellos que se sintieran atrapados en luchas similares. Papá, entenderás que no se trata solo de datos o de lograr publicar. Este trabajo es sobre la conexión con lo vivo y con lo que significa ser un ser humano, continuó Miguel, esforzándose por encontrar el lenguaje que pudiera hacer eco en su padre. El ave que estudio, por ejemplo, tiene un comportamiento territorial interesante, pero su verdadero valor radica en su interacción dentro del ecosistema. Así como yo, en mi entorno, quiero destacar no solo por lo que sé, sino por cómo me relaciono. La tensión en la mesa parecía fluctuar. Su padre se encontraba en un mar de dudas, y lo podía percibir. Era un instante decisivo en el que los viejos paradigmas podían tambalearse o, quizás, desmoronarse por completo. Te estás desviando, Miguel. Lo que está en juego es tu carrera, replicó, pero su tono había empezado a ablandarse. Es precisamente eso lo que quiero cambiar. No deseo que mi carrera sea una cadena que me ate a un legado que no elegí. Quiero hacer un trabajo que tenga significado para mí, que hable de mis experiencias, afirmó Miguel con voz firme. Entonces vio una luz de comprensión en los ojos de su padre. El silencio entre ellos no era uno de incomprensión, sino de reflexión. Las palabras de Miguel se agitaban en la mente de su padre, provocando una tormenta en sus convicciones. Fue un instante en el que ni él ni Miguel sabían hacia dónde llevarían esa conversación, cada latido en el pecho de Miguel resonaba como un bellísimo canto de un ave en plena libertad. ¿Qué pasaría si lograba, de alguna manera, romper la barrera que los había separado durante tantos años? Se preguntó si su padre sería capaz de ver su autenticidad como una fortaleza en lugar de una debilidad. Finalmente, su padre rompió el silencio con un suspiro. No estoy seguro de que comprendas lo complicado que es el mundo académico, dijo, pero su voz sonó menos autoritaria. Una manera de lograr tus objetivos es ser persuasivo, y a veces eso significa dejar a un lado las emociones. Y si te digo que mis emociones me han llevado a este punto y me empujan a seguir adelante, replicó Miguel sin dudar. Quiero explorar esta mezcla de ciencia y sentimientos, y creo que eso puede hacer un impacto real. Las palabras reverberaron en el aire como un canto en su mente. La posibilidad de que su padre pudiera captar lo que él realmente quería hacer, de que intentara entender su perspectiva, lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, justo cuando la conversación avanzaba hacia un nuevo entendimiento, una sombra de duda cruzó el semblante de su padre. No tengo claro si estarías dispuesto a soportar las consecuencias de este camino que decides seguir, dijo, instalando una semilla de preocupación. Miguel se enfrentó al pronóstico sombrío de su padre. Comprendía los riesgos, pero la posibilidad de vivir su vida autenticidad pesaba más que el miedo. Podría aceptar el hecho de que debía enfrentarse a su padre no solo en esta cena, sino en cualquier otro paso de su vida profesional. La pregunta quedó suspendida en el aire, y Miguel sintió que el momento crítico de su elección estaba a la vista. Si su padre no lograba ver la esencia de lo que proponía, tal vez, por primera vez, debería estar preparado para seguir adelante solo. La tensión era palpable, y el futuro se extendía ante ellos como un vasto océano en el que ambos podían perderse. Miguel respiró hondo, y sintió que una nueva determinación lo envolvía. Este era su verdadero comienzo, una lucha por sus creencias que definiría su viaje. ¿Sería capaz de enfrentar a su padre nuevamente en el camino hacia convertirse en el profesional que realmente deseaba ser? Sin saber la respuesta, una nueva idea surgió en su mente, y si llegara a ser un reconocimiento, no solo por sus investigaciones, sino por su capacidad de comunicar su experiencia emocional. Un atisbo de esperanza y desafío lo invadió mientras la cena avanzaba en un equilibrio inestable. Su viaje apenas comenzaba. Miguel se despertó temprano al día siguiente, con el canto de las aves como telón de fondo.
Cada trino parecía recordarle su lucha por llevar una voz auténtica a su trabajo, una lucha que ahora era más clara y urgente que nunca. El peso de la conversación con su padre lo seguía, aunque había en él un brillo renovado, como si una chispa de determinación le hubiera encendido el alma. Tomó su taza de café y se sentó frente a su escritorio. Era hora de dar un paso más en su investigación sobre el ave que tanto lo inspiraba. Mientras hojeaba libros y artículos, su mente divagó en pensamientos sobre nuevas formas de comunicación científica. ¿Cómo podría entrelazar su realidad emocional con los datos y estadísticas que tradujeran la esencia de lo que representaba esa ave? Algunas ideas empezaron a emerger. Decidió que en lugar de simplemente presentar hechos fríos, podría narrar la historia del ave desde su propio punto de vista. Describir cómo se sentía al observarla en su hábitat, su belleza en movimiento, los peligros que enfrentaba era una narrativa que le permitiría fusionar la ciencia con la emoción y, probablemente, resonaría con muchos más. Sin embargo, una inquietud lo asaltó. ¿Podría realmente enfrentar el rechazo del entorno académico por ir en contra de lo que parece ser el enfoque estándar? Aquel temor lo llevó a cuestionar su propia valía como investigador. La resistencia de su padre aún reverberaba en su cabeza como un eco. Si su propia familia dudaba de su camino, ¿qué esperar de sus futuros colegas y críticos? Pero, por otro lado, si persistía en ese enfoque tradicional, jamás podría sentirse pleno con lo que hacía. Al día siguiente, se programó una reunión con su mentor, un experimentado biólogo que había ganado notoriedad en el campo. Miguel deseaba presentar su idea, sin embargo, también lo aterraba. Nervios y dudas se entrelazaron mientras ensayaba sus argumentos en su mente. ¿Sería capaz de sostener una conversación con él, dado que más de una vez había sido elogiado por su rigurosidad científica? Se sentía atrapado en un dilema interno, acatar las normas de un mundo que lo decepcionaba, o arriesgarse a ser auténtico, aun sabiendo que las críticas podrían desbordarse como un torrente. La mañana de la reunión, llegó con una carpeta repleta de notas, gráficos y un par de bosquejos. Sin embargo, la hoja en blanco con su propuesta emocional aún le hacía falta. Miguel decidió que, aunque su presentación sería sobre datos, también incluiría un anexo donde explicaría su visión personal, el sentido profundo detrás de su trabajo. Las primeras impresiones serían cruciales, y sabía que debía capturar la atención de su mentor desde el inicio. Cada palabra estaba diseñada para provocar un diálogo, no solo para demostrar su conocimiento, sino también para desafiar la concepción de lo que se consideraba serio en la academia. Al entrar a la sala de conferencias, sintió como su corazón latía al compás de la firmeza en sus pasos. La presencia de su mentor fue imponente, pero Miguel se sintió determinado. Cada argumento que había preparado en su mente comenzó a fluir como un río que, aunque estrecho en algunas partes, se expandía ante cada palabra que pronunciaba. Pero cuando su mentor levantó la vista, una curiosidad mezcla de sorpresa y escepticismo se dibujó en su rostro. Sin embargo, la pregunta que surgió fue más dura de lo que esperaba. ¿Cuáles son las pruebas que respaldan esta conexión emocional, Miguel? La ciencia necesita sustentos, no solo relatos. Sus palabras cortaron el aire, y Miguel sintió que todo se desmoronaba en un instante. La tensión llenó el espacio. Su oportunidad había llegado y, con ella, el momento de enfrentar no solo a su mentor, sino también sus propios miedos. En ese instante, entendió que el camino hacia la autenticidad nunca sería fácil. Aún así, su voz surgió firme y decidida. Lo que busco es demostrar que la ciencia puede ser más que datos. Necesitamos sensibilidad en nuestras investigaciones. Esa respuesta, que rebotó en la sala como un eco de su verdad, abría una puerta hacia algo más grande. La mirada inquisitiva de su mentor decía que el juego había comenzado, la búsqueda por la aceptación podía llevarlo a un lugar inesperado. ¿Sería capaz de sostener esa autenticidad frente a la estructura que parecía amenazarlo? La respuesta dependía solamente de él, y la próxima confrontación sería decisiva. Lograría no solo convencer a su mentor, sino también descubrir la fuerza que aún no sabía que poseía.
Con esa intención, Miguel se preparó para no solo defender su postura, sino también para desafiar aspectos que nunca se había atrevido a cuestionar. El día de la presentación llegó, y Miguel se encontraba frente a un auditorio lleno. Nervios y anticipación se mezclaban en su estómago, como un torbellino de emociones que crecía a cada instante. Pero esta vez, no estaba solo. Recordaba las palabras de Silvia, quien le había instado a ser auténtico, a dejar que su pasión flameara con fuerza. Estaba decidido a dar la mejor versión de sí mismo, no solo como investigador, sino como un hombre que había luchado por su voz. Cuando comenzó a hablar, la incertidumbre de su padre y las expectativas familiares parecían desvanecerse en el aire. Con cada diapositiva que mostraba, compartía no solo datos y gráficos, sino también historias personales entrelazadas con su investigación sobre el ave. Describió la emoción que sintió al observarla surcar el cielo, la belleza y el asombro que despertó en él. Su voz se volvió segura y poderosa, resonando en el corazón de la audiencia. A medida que avanzaba en la presentación, pudo sentir una especie de conexión con su público. No eran simplemente colegas y críticos, eran personas que podían comprender sus aspiraciones e incluso sus luchas. Las sonrisas y los gestos de atención a su alrededor le proporcionaron un impulso renovado. La ciencia, y el arte de comunicarla, se transformaba en un puente humano que lograba unir sus mundos. Los aplausos que siguieron a su presentación fueron como un bálsamo para su alma. Miguel se dio cuenta de que había alcanzado algo profundo en su interior, había logrado equilibrar su voz científica con la emoción legítima que anhelaba expresar. No solo había asistido a la presentación como el hijo del agricultor, sino como un individuo completamente formado, un investigador con una narrativa propia digna de ser escuchada. En medio de los aplausos, su mirada se encontró con la de Silvia, quien le sonreía con admiración. Esa complicidad lo llenó de orgullo. Sin embargo, el verdadero reconocimiento llegó después, cuando subió al escenario para recibir sus comentarios. Su mentor, sorprendido ante la profundidad de su enfoque, le dio una palmada en la espalda y le dijo: «Tienes una voz única, Miguel. No temas usarla. La ciencia necesita más investigadores como tú». Aquellas palabras fueron un hito. En ese instante, Miguel no solo se sintió validado en su trabajo, sino también en su esencia. Había demostrado que su autenticidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Este era el verdadero legado que deseaba construir, un camino donde la pasión y el conocimiento pudieran coexistir. Varios días después, en un cálido atardecer, Miguel decidió dar un paso más. Se sentó frente a su padre, quien lo observaba entre la incredulidad y el orgullo. Con el corazón latiendo en su pecho, Miguel decidió compartir su propia experiencia del evento, resaltando cómo el momento de autenticidad había resonado no solo en él, sino también en los demás. «Papá, la ciencia puede ser lógica, pero también puede ser hermosa y emocional. Lo que mostré en la presentación no fue solo mi investigación, fue un reflejo de lo que soy», le confesó Miguel. El silencio en la mesa hablaba más que 1000 palabras. Su padre se tomó un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, su padre rompió el silencio. «Estuve preocupado por ti, creí que podrías desviarte. Pero veo que has encontrado un camino». La validación en los ojos de su padre se sintió como un abrazo cálido que llenaba un vacío que había existido durante tanto tiempo. La cena se convirtió en un diálogo abierto, donde ambos, padre e hijo, compartieron sus anhelos, sus temores y, por primera vez, sus deseos reales de comprenderse mejor. Miguel se dio cuenta de que había logrado salir del ciclo opresivo que lo había mantenido cautivo. Había conquistado su voz y su identidad. Al final de la noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Miguel sintió una profunda satisfacción. No solo había presentado su investigación, había logrado el mayor logro de todos, la aceptación de su verdad interior y el reconocimiento de su padre. Él, el joven que una vez había dudado de su lugar en el mundo, ahora estaba listo para volar tan alto como esa maravillosa ave dorada que había capturado su corazón. Y así culminó un ciclo en su vida lleno de crecimiento personal y profesional.
Miguel se despidió de la inseguridad y abrazó su futuro con la confianza de haber encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde podía ser tanto el hijo como el soñador, un investigador apasionado. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este final emotivo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Recuerden, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar. Hagamos ruido por las historias de superación personal.